Hay momentos en la vida de todo ser humano en los que la oscuridad parece absoluta, momentos en los que el dolor es tan profundo que no encontramos palabras para describirlo, momentos en los que el silencio de la noche se vuelve ensordecedor y las preguntas sin respuesta pesan más que cualquier carga física que hayamos llevado jamás. Momentos en los que miramos hacia adelante y no vemos camino, miramos hacia atrás y solo encontramos remordimiento, y miramos dentro de nosotros mismos y descubrimos un vacío que nos atemoriza. Si te encuentras en este lugar ahora mismo, quiero que sepas algo fundamental: no estás solo en esa oscuridad, y más importante aún, esa oscuridad no tiene la última palabra sobre tu vida. A lo largo de mi vida he conocido a miles de personas, he conversado con hombres y mujeres de todas las edades, de todos los orígenes, de todas las condiciones sociales. He estado junto a personas en sus momentos de mayor triunfo y en sus instantes de más profunda desesperación, y he llegado a una conclusión que no admite discusión. Todos, absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, enfrentamos momentos de oscuridad en nuestras vidas. La oscuridad no discrimina, no respeta títulos, no se detiene ante la riqueza, no perdona la juventud ni la vejez. Pero también he descubierto algo más, algo que ha transformado mi propia vida y la vida de innumerables personas. En medio de esa oscuridad existe una luz que no proviene de nosotros mismos, una luz que no se genera por nuestro propio esfuerzo, una luz que no depende de nuestras circunstancias. Es la luz de Dios, y esa luz tiene el poder de penetrar incluso la más densa de las tinieblas. Permíteme hablarte con toda franqueza. Vivimos en un mundo quebrado. No necesito convencerte de esto. Lo ves todos los días. Lo ves en las noticias, lo ves en las calles, lo ves en los rostros de las personas que pasan junto a ti. Pero más que eso, lo sientes en tu propio corazón. Sientes ese quebrantamiento como una grieta que recorre todo tu ser, y a veces esa grieta se siente tan profunda que temes que nunca podrá ser reparada. El ser humano moderno ha construido una civilización impresionante. Hemos conquistado enfermedades, hemos viajado al espacio, hemos creado tecnologías que nuestros antepasados habrían considerado milagrosas. Hemos acumulado conocimiento como nunca antes en la historia. Y sin embargo, en medio de todo este progreso, hay un vacío que ninguna cantidad de avance tecnológico o científico ha podido llenar. Es el vacío del alma humana. Ese espacio profundo dentro de cada uno de nosotros que clama por algo más, por algo que dé sentido verdadero a nuestra existencia. Este vacío se manifiesta de muchas maneras. Algunas personas intentan llenarlo con trabajo, sumergiéndose en sus carreras con una dedicación que roza la obsesión, trabajando hasta el agotamiento, creyendo que el próximo ascenso, el próximo logro, la próxima meta alcanzada, finalmente traerá esa satisfacción que tanto anhelan. Pero cuando llega ese momento, cuando finalmente alcanzan lo que perseguían, descubren con horror que el vacío sigue ahí, tan presente como siempre, tal vez incluso más grande, porque ahora se han quedado sin la ilusión que los mantenía en movimiento. Otras personas intentan llenar ese vacío con placer. Buscan experiencia tras experiencia, relación tras relación, distracción tras distracción. Viven en una búsqueda constante de lo nuevo, de lo estimulante, de lo que les haga sentir vivos, aunque sea por un momento. Pero el placer es fugaz por naturaleza. Lo que hoy parece satisfactorio, mañana se vuelve insípido. Lo que hoy emociona, mañana aburre. Y así, la búsqueda continúa, cada vez más desesperada, cada vez más vacía. Hay quienes intentan llenar el vacío con posesiones materiales. Acumulan cosas, compran cosas, rodean sus vidas de objetos, como si la abundancia de lo material pudiera de alguna manera compensar la pobreza de lo espiritual.
Pero las cosas, por hermosas o valiosas que sean, no tienen la capacidad de tocar el alma humana de manera profunda y duradera. Un hombre puede vivir en una mansión y sentirse completamente vacío. Una mujer puede vestir las mejores ropas y llevar el peso de una soledad insoportable. Y luego están aquellos que, frustrados por todos estos intentos fallidos, simplemente se rinden, dejan de buscar, se resignan a vivir con el vacío, a aceptarlo como una parte inevitable de la existencia humana. Se vuelven cínicos, amargados o simplemente indiferentes. Van por la vida como autómatas, cumpliendo con sus obligaciones, pasando por los movimientos, pero sin realmente vivir, sin realmente sentir, sin realmente esperar nada. Pero quiero decirte algo con toda la claridad de la que soy capaz. Esta no es la vida para la que fuiste creado. Este vacío que sientes no es el estado natural del alma humana. Es, de hecho, una señal, un indicador de que algo fundamental está ausente, algo que fuiste diseñado para tener, algo sin lo cual nunca podrás funcionar como fuiste destinado a funcionar. Piensa en ello de esta manera. Si tomas un pez y lo sacas del agua, ese pez experimentará una profunda angustia. No importa cuán cómodo haga su entorno fuera del agua, no importa qué tan bien lo alimentes o cuides de él, ese pez estará en agonía porque está separado del elemento para el cual fue creado. No es que haya algo malo con el pez, es simplemente que está en el lugar equivocado, separado de aquello que necesita para vivir verdaderamente. El alma humana es similar. Fue creada para una relación con Dios. Fue diseñada para vivir en conexión con su Creador. Y cuando esa conexión se rompe, cuando esa relación está ausente, el alma experimenta un vacío profundo, una angustia existencial, una sensación de que algo fundamental está terriblemente mal, incluso si no podemos identificar exactamente qué es. Ahora bien, esta idea de que el ser humano fue creado para una relación con Dios no es algo que inventé yo. No es una teoría filosófica que surgió en alguna época particular de la historia. Es una verdad que ha resonado en el corazón humano desde el principio de los tiempos. En todas las culturas, en todas las épocas, en todos los rincones del mundo, los seres humanos han sentido esta necesidad de lo trascendente, esta búsqueda de algo más grande que ellos mismos, esta intuición de que existe una realidad espiritual más allá de lo que pueden ver o tocar. Pero hay algo que debemos entender con claridad. No todos los caminos espirituales son iguales. No toda búsqueda de lo trascendente nos lleva al mismo lugar. No todas las respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia tienen el mismo valor o la misma verdad. Dios no es una idea abstracta, no es un concepto filosófico que podemos moldear según nuestras preferencias. No es una fuerza impersonal que simplemente mantiene el universo en funcionamiento. Dios es personal, Dios es real y Dios se ha revelado a la humanidad de maneras específicas y concretas. La Biblia nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Esto significa algo profundo. Significa que tienes valor intrínseco, no porque hayas logrado algo, no porque seas útil para alguien, sino simplemente porque fuiste creado por Dios y llevas su imagen. Eres valioso porque Dios te hizo y Dios no hace basura. Cada vida humana tiene un valor incalculable a los ojos de Dios. Pero la Biblia también nos dice algo más, algo que puede ser difícil de escuchar, pero que debemos enfrentar con honestidad. El ser humano se ha rebelado contra Dios. Esto es lo que tradicionalmente llamamos pecado, aunque esa palabra se ha vuelto tan desgastada por el uso excesivo que muchas personas ya no comprenden su verdadero significado. El pecado no es simplemente una lista de comportamientos prohibidos. El pecado en su esencia más profunda es una orientación del corazón humano. Es la decisión de vivir nuestra vida según nuestros propios términos, de ser nuestros propios dioses,
de decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, de colocarnos en el centro del universo en lugar de Dios. Y esto no es algo que solo algunas personas hacen, todos lo hacemos. Cada uno de nosotros, en algún momento u otro, ha tomado la decisión de seguir su propio camino en lugar del camino de Dios. Cada uno de nosotros ha dicho, ya sea con palabras o con acciones, haré esto a mi manera. No necesito a Dios para decirme cómo vivir mi vida. Las consecuencias de esta rebelión son devastadoras. Cuando nos separamos de Dios, nos separamos de la fuente de la vida misma. Es como cortar una flor de su tallo. La flor puede verse hermosa por un tiempo, pero inevitablemente comenzará a marchitarse porque está separada de lo que le da vida. Y esto es exactamente lo que vemos en el mundo que nos rodea. Vemos el marchitamiento, vemos las consecuencias de una humanidad separada de Dios. Lo vemos en la violencia, en la crueldad, en la injusticia. Lo vemos en las relaciones rotas, en las familias destruidas, en las vidas arruinadas por la adicción y el egoísmo. Lo vemos en la desesperación, en la depresión, en el suicidio de aquellos que ya no pueden soportar el peso de la existencia. Pero lo que quizás sea más doloroso es que lo vemos en nosotros mismos. Si somos honestos, profundamente honestos, tenemos que admitir que no somos las personas que queremos ser. Tenemos que admitir que hemos herido a otros, que hemos sido egoístas, que hemos mentido, que hemos engañado, que hemos traicionado la confianza de aquellos que nos amaban. Tenemos que admitir que hay partes de nosotros mismos que nos avergüenzan, cosas que hemos hecho que quisiéramos poder borrar, palabras que dijimos que quisiéramos poder retractar. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad, cuando realmente nos miramos en el espejo sin los filtros del autoengaño y la racionalización, la carga de la culpa puede volverse aplastante. Algunos intentan negar esta culpa, convenciéndose a sí mismos de que no han hecho nada malo, que sus acciones estaban justificadas, que ellos son las verdaderas víctimas. Pero en lo profundo de su corazón, en esos momentos de quietud, cuando no pueden escapar de sí mismos, saben la verdad. Otros intentan compensar su culpa mediante buenas obras. Piensan, si hago suficientes cosas buenas, si ayudo a suficientes personas, si soy lo suficientemente generoso o amable, entonces tal vez pueda equilibrar la balanza, tal vez pueda ganarme el perdón que necesito. Y así se embarcan en una búsqueda interminable de hacer suficiente, de ser suficiente, de ganar su propia redención a través del esfuerzo humano. Pero aquí está la difícil verdad. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos compensar nuestro pecado con buenas obras. Es como intentar limpiar una mancha de tinta derramando más tinta encima. No importa cuántas cosas buenas hagamos, no borra las cosas malas que hemos hecho, no repara el daño que hemos causado, no restaura lo que hemos roto. Esta es una de las verdades más difíciles que el ser humano debe enfrentar. Somos impotentes para resolver nuestro problema más fundamental. Podemos resolver muchos problemas. Podemos construir, crear, inventar, mejorar, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos alcanzar a Dios por nuestros propios esfuerzos. No podemos escalar hasta el cielo por nuestros propios méritos. Y aquí es donde, en medio de esta oscuridad, en medio de esta imposibilidad, en medio de esta desesperación, la luz de Dios comienza a brillar. Porque lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Dios lo ha hecho por nosotros. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas que han transformado millones de vidas a lo largo de los siglos. Dios, en su amor infinito, no nos dejó en nuestra condición perdida y desesperada. No se quedó en el cielo, indiferente a nuestro sufrimiento. No nos abandonó a las consecuencias de nuestra rebelión. En cambio, Dios vino a nosotros hace 2000 años. En un pequeño rincón del Imperio Romano, en un pueblo insignificante llamado Belén, Dios se hizo humano. El creador del universo tomó forma humana.
Dios se convirtió en uno de nosotros. Jesús de Nazaret no era simplemente un gran maestro moral, no era solo un profeta inspirado, era y es Dios en carne humana, Dios con nosotros, Dios viviendo entre nosotros, experimentando lo que experimentamos, sintiendo lo que sentimos, enfrentando las tentaciones que enfrentamos. Jesús vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido, pero que nunca pudimos vivir. Vivió en perfecta obediencia a Dios, vivió sin pecado, sin egoísmo, sin rebelión. Y luego, en el acto más asombroso de amor que el mundo jamás haya presenciado, fue a la cruz. En esa cruz, Jesús murió, pero no murió como un mártir por una causa noble. No murió simplemente como un ejemplo de sacrificio, murió como nuestro sustituto. Tomó sobre sí mismo la culpa que nosotros merecíamos, aceptó el castigo que nuestro pecado había ganado, cargó con el peso de toda la rebelión humana contra Dios. La justicia de Dios exigía que el pecado fuera castigado. Dios no puede simplemente ignorar el mal, hacer la vista gorda ante la injusticia, pasar por alto la rebelión. Su naturaleza santa y justa no lo permite, pero en su amor, en su misericordia, en su gracia incomprensible, Dios mismo pagó el precio. En la cruz, la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. La justicia fue satisfecha y el amor fue demostrado. Y luego, 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos. Esto no es un mito, no es una leyenda que se desarrolló con el tiempo. Es un hecho histórico atestiguado por cientos de testigos oculares, personas que vieron a Jesús vivo después de su crucifixión, que comieron con él, que hablaron con él, que tocaron sus heridas. La resurrección de Jesús es el evento central de la historia humana, el punto de inflexión alrededor del cual gira todo lo demás. La resurrección demuestra que el poder de Dios es más fuerte que la muerte. Demuestra que la oscuridad no tiene la última palabra. Demuestra que Dios puede traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación, luz de la más profunda oscuridad. Y este es el mensaje que necesitas escuchar hoy. Lo que Dios hizo por Jesús, lo puede hacer por ti. Cualquiera que sea la oscuridad en la que te encuentres ahora mismo, Dios puede traer luz. Cualquiera que sea la muerte que estés experimentando, ya sea la muerte de un sueño, la muerte de una relación, la muerte de tu esperanza, Dios puede traer resurrección. Cualquiera que sea el vacío que sientas, Dios puede llenarlo. Pero aquí está la cuestión. Dios no te fuerza, no impone su presencia en tu vida, no te obliga a aceptar su amor, te ofrece una invitación, pero eres libre de rechazarla. Dios te está llamando en este mismo momento, en medio de tu oscuridad, en medio de tu dolor, en medio de tu confusión. Dios te está alcanzando, te está ofreciendo perdón para tu culpa, te está ofreciendo paz para tu angustia, te está ofreciendo propósito para tu vacío, te está ofreciendo esperanza para tu desesperación. Pero tienes que responder. Tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte neutral en esto. Como dijo alguna vez un gran pensador, no decidir es decidir. Si no respondes a la invitación de Dios, estás rechazándola. Entonces, ¿qué significa responder? ¿Qué significa aceptar lo que Dios te ofrece? Primero, significa reconocer tu necesidad. Significa admitir que no puedes salvarte a ti mismo, que has fallado, que has pecado, que necesitas perdón. Esto requiere humildad. Requiere dejar a un lado tu orgullo y tu autosuficiencia. Requiere decir, Dios, te necesito. No puedo hacer esto solo. Segundo, significa creer en Jesús. Significa confiar en que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para tu salvación. No es tu bondad, mas la obra de Jesús. No es tu esfuerzo, mas la gracia de Dios. Es solo Jesús, solo su sacrificio, solo su resurrección. Pones toda tu confianza, toda tu esperanza, toda tu fe en Él.
Tercero, significa entregarte a Jesús. Significa hacer de Él el Señor de tu vida. Significa decir: Jesús, ya no viviré para mí mismo, ya no seguiré mi propio camino. Quiero seguirte, quiero vivir para ti. Toma mi vida y haz con ella lo que quieras. Cuando haces esto, cuando tomas esta decisión, algo milagroso sucede. Dios te perdona todos tus pecados, todo lo que has hecho mal, toda la culpa que has cargado es perdonada. No minimizada, no excusada, no ignorada, perdonada completamente, totalmente, permanentemente. La Biblia dice que Dios quita nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Dice que los arroja a las profundidades del mar. Dice que aunque nuestros pecados sean como la escarlata, seremos blancos como la nieve. Y no solo eso, Dios te da una nueva vida, te convierte en una nueva creación, no en el sentido de que tu personalidad cambie completamente o que de repente te vuelvas perfecto, sino en el sentido de que te da un nuevo comienzo, un nuevo propósito, una nueva dirección. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti. Ya no estás solo, ya no tienes que depender únicamente de tu propia fuerza. Dios mismo está contigo, en ti, capacitándote, guiándote, transformándote desde adentro hacia afuera, y te da esperanza. No la esperanza frágil y superficial que el mundo ofrece, la esperanza que dice, tal vez las cosas mejoren, sino una esperanza sólida, inquebrantable, basada en las promesas de Dios. Una esperanza que dice: sé que las cosas mejorarán porque Dios está obrando, porque Dios es fiel, porque Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Esta esperanza no significa que todos tus problemas desaparecerán inmediatamente. No significa que nunca más enfrentarás dificultades o sufrimientos. Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. La vida en este mundo quebrado todavía incluye dolor, pérdida, enfermedad, muerte. Pero la diferencia es que ya no enfrentas estas cosas solo. Dios está contigo. Y más que eso, estas dificultades ya no son sin sentido. Dios puede usar incluso las experiencias más dolorosas para propósitos buenos. Puede usar el sufrimiento para fortalecerte, para profundizar tu carácter, para enseñarte a depender de Él, para capacitarte para ayudar a otros que están pasando por dificultades similares. He visto esto una y otra vez en las vidas de las personas. He visto a Dios tomar situaciones que parecían completamente sin esperanza y transformarlas en testimonios de su gracia. He visto matrimonios al borde del colapso ser restaurados. He visto adictos encontrar libertad. He visto personas con enfermedades terminales encontrar paz y propósito en sus últimos días. He visto vidas completamente destrozadas ser reconstruidas. No es que Dios sea una varita mágica que agitas y todos tus problemas desaparecen. La vida cristiana no es vida fácil. De hecho, en muchos sentidos es más difícil porque ahora estás nadando contra la corriente, viviendo de una manera que va en contra de los valores del mundo, enfrentándote a tu propio egoísmo y pecado de manera deliberada y constante. Pero es una vida con sentido, es una vida con propósito, es una vida con esperanza, es una vida en la que sabes que no estás solo, que no estás simplemente derivando sin rumbo, que tu vida tiene un significado eterno. Ahora bien, sé que algunas personas escuchan este mensaje y dicen: es demasiado simple, la vida es complicada, los problemas son complejos. No puede ser tan sencillo como solo creer en Jesús. Y tienen razón en una cosa: la vida es complicada, los problemas son complejos, las situaciones en las que nos encontramos a menudo no tienen soluciones fáciles. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la relación con Dios, sí, es así de simple. No porque Dios sea simplista, sino porque Dios quiere que todos puedan venir a Él. Dios no hizo la salvación complicada,
para que solo las personas educadas o inteligentes pudieran comprenderla. No requirió que completaras una serie de rituales elaborados o que dominaras un conjunto complejo de doctrinas. Dios dice: ven como eres, con todo tu desorden, con toda tu confusión, con todos tus problemas. Ven con tu corazón roto, con tu vida destrozada, con tus fracasos y tus vergüenzas. Ven con tus dudas y tus preguntas. Solo ven y confía en Jesús. Eso es todo. Esa es la puerta de entrada a la vida eterna, a la relación con Dios, a la esperanza que nunca decepciona. Ahora, vivir la vida cristiana después de ese punto inicial de fe, eso sí se vuelve más complejo. Aprender a seguir a Jesús día tras día, a crecer en tu fe, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios en un mundo que se opone a esos valores, eso requiere tiempo, esfuerzo, disciplina, comunidad. Pero el punto de partida, el momento de la salvación, es accesible para cualquiera. Otras personas dicen: he hecho cosas demasiado terribles, Dios no puede perdonarme, he ido demasiado lejos, he cruzado demasiadas líneas. Permíteme decirte algo con absoluta claridad: no existe tal cosa como un pecado demasiado grande para el perdón de Dios. No hay nada que hayas hecho que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. La sangre de Jesús es suficiente para cubrir cualquier pecado, sin importar cuán grave, sin importar cuán vergonzoso, sin importar cuán repetido. En la Biblia vemos a Dios perdonar asesinos, vemos a Dios perdonar adúlteros, vemos a Dios perdonar traidores y mentirosos y ladrones. Vemos a Dios transformar a algunas de las personas más corruptas y perversas en algunos de sus siervos más dedicados. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, comenzó su carrera persiguiendo a los cristianos, arrestándolos, incluso participando en su ejecución. Describió a sí mismo como el primero de los pecadores, y sin embargo, Dios lo perdonó, lo transformó y lo usó poderosamente. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, negó conocer a Jesús 3 veces en el momento en que Jesús más lo necesitaba. Juró y maldijo diciendo que nunca había tenido nada que ver con Jesús. Y sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró, lo perdonó y lo usó para establecer la iglesia primitiva. David, llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y luego organizó el asesinato del esposo de la mujer para encubrir su pecado. Y sin embargo, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. No menciono estos ejemplos para minimizar el pecado o para sugerir que no tiene consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias, a menudo consecuencias dolorosas y duraderas. David sufrió tremendamente por su pecado. Las acciones de Pedro lo persiguieron. Pablo llevó el peso de lo que había hecho por el resto de su vida. Pero menciono estos ejemplos para mostrarte que el perdón de Dios está disponible, que no importa qué hayas hecho, Dios puede perdonarte si vienes a Él en arrepentimiento genuino y fe en Jesús. El problema no es que tu pecado sea demasiado grande para Dios. El problema es que tu orgullo puede estar impidiendo que vengas a Dios, porque venir a Dios para el perdón requiere humildad, requiere admitir que estabas equivocado, requiere dejar de hacer excusas y justificaciones, requiere enfrentar la verdad sobre ti mismo, por dolorosa que sea esa verdad. Y para muchas personas, eso es más difícil que cualquier otra cosa. Prefieren vivir en negación, prefieren cargar con la culpa, prefieren hundirse más y más en la oscuridad antes que humillarse y admitir que necesitan ayuda, que necesitan perdón, que necesitan a Dios. Pero aquí está la ironía. Cuando finalmente te humillas, cuando finalmente admites tu necesidad, cuando finalmente vienes a Dios tal como eres, descubres que Dios no te rechaza, no te condena, no te avergüenza.
te recibe con brazos abiertos, te abraza como un padre abraza a un hijo que ha estado perdido por mucho tiempo, te restaura, te perdona, te da dignidad y valor. Jesús contó una parábola sobre esto, la historia que a menudo llamamos la parábola del hijo pródigo. Un joven exigió su herencia temprano, dejó la casa de su padre y desperdició todo en vida desenfrenada. Terminó en la miseria, alimentando cerdos, tan desesperado que deseaba poder comer la comida de los cerdos. Finalmente llegó a sus sentidos. Decidió volver a casa y pedirle a su padre que lo tomara de vuelta, no como hijo, sino como siervo, porque sabía que no merecía ser llamado hijo después de lo que había hecho. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir y el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Llamó a los siervos para que trajeran la mejor túnica y pusieran un anillo en su dedo. Organizó una fiesta de celebración. El hijo no tuvo que ganarse el camino de regreso, no tuvo que probarse primero, no tuvo que pasar por un período de prueba. Fue recibido de inmediato, completamente, alegre y amorosamente en el momento en que se volvió hacia casa. Esta es una imagen de cómo Dios te recibe cuando vienes a Él. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas desperdiciado, no importa en qué lío estés, Dios está observando, esperando, anhelando que vuelvas a casa. Y cuando das ese paso, cuando te vuelves hacia Él, Él corre hacia ti con brazos abiertos. Pero hay otro aspecto de esta historia que no debemos pasar por alto. En la parábola había un hermano mayor. Este hermano mayor había permanecido en casa todo el tiempo, había sido obediente, había trabajado duro, había cumplido con sus responsabilidades, y cuando vio a su padre celebrando el regreso del hijo menor, se enojó. Yo he estado aquí todo este tiempo, protestó. He hecho todo correctamente y nunca me has dado una fiesta. Pero este hijo tuyo que ha desperdiciado tu propiedad con prostitutas, viene a casa y matas el ternero engordado para él. Y el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parte de la historia es un recordatorio de que hay diferentes tipos de oscuridad, diferentes formas de estar perdido. El hermano menor estaba perdido en su rebelión abierta, en su vida disoluta, en su pecado obvio. Pero el hermano mayor también estaba perdido en su orgullo, en su autojusticia, en su falta de compasión. Y a veces, las personas que parecen tenerlo todo junto, las personas que han vivido vidas moralmente respetables, las personas que han cumplido con todas las reglas, están tan perdidas como las personas cuyas vidas son un desastre obvio, porque han confiado en su propia bondad en lugar de en la gracia de Dios. Se han enorgullecido de no ser como esas otras personas en lugar de reconocer su propia necesidad de un Salvador. Así que si estás escuchando esto y pensando: bueno, yo no soy tan malo, no he hecho cosas terribles, soy básicamente una buena persona, permíteme desafiarte amorosamente. ¿Realmente has vivido a la altura del estándar de Dios? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has codiciado? ¿Nunca has tenido pensamientos de lujuria o envidia o ira injusta? ¿Nunca has amado algo o alguien más que a Dios? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza cada momento de cada día? El estándar de Dios es la perfección y ninguno de nosotros lo alcanza. Todos nos quedamos cortos, todos necesitamos gracia. Todos necesitamos perdón, todos necesitamos a Jesús. No hay personas suficientemente buenas que no necesitan a Dios y personas suficientemente malas que no pueden venir a Dios. Solo hay personas perdidas que necesitan ser encontradas, personas muertas espiritualmente que necesitan ser traídas a la vida. Y la hermosa verdad del Evangelio es que Dios ofrece vida a todos.
rico o pobre, educado o no educado, respetable o despreciado por la sociedad, joven o viejo. No importa tu pasado, no importa tu presente, no importa de dónde vienes o lo que has hecho, Dios te está alcanzando, Dios te está ofreciendo esperanza. Dios puede traer luz a tu oscuridad, pero debes responder, debes actuar. No puedes simplemente escuchar estas palabras y asentir con la cabeza y seguir con tu vida sin cambios. Jesús no vino para darte buenos consejos, vino para darte vida nueva, y recibes esa vida nueva cuando confías en Él. Permíteme ser muy práctico por un momento. ¿Cómo realmente haces esto? ¿Cómo respondes a Dios? No hay una fórmula mágica, no hay palabras especiales que debas decir, no es un ritual que realizas, es una transacción del corazón, es una decisión genuina de confiar en Jesús y seguirlo. Pero puede ser útil expresar esa decisión en palabras. Puedes orar, simplemente hablar con Dios en tus propias palabras, diciéndole algo como esto: Dios, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he vivido mi vida a mi manera en lugar de a tu manera. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Confío en Él como mi Salvador. Por favor, perdóname. Por favor, dame una vida nueva. Quiero seguirte de ahora en adelante. Ayúdame a vivir para ti. Si oras eso sinceramente, con fe genuina, Dios te responde, te perdona, te salva, comienzas una nueva vida. Y luego empieza el proceso de aprender a vivir esa nueva vida. Y aquí es importante entender que la salvación es instantánea, pero el crecimiento es un proceso. Cuando confías en Jesús, inmediatamente se te perdona, inmediatamente recibes vida eterna, inmediatamente te conviertes en hijo de Dios. Pero aprender a vivir como hijo de Dios, aprender a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente, a relacionarte de manera diferente, eso lleva tiempo. Es un proceso que la Biblia llama santificación. Es el proceso de volverte cada vez más como Jesús. Y es un proceso que dura toda la vida. Nunca alcanzarás la perfección en esta vida. Siempre habrá áreas en las que necesites crecer, patrones de pecado con los que necesites luchar, debilidades que necesites superar. Pero no estás solo en este proceso. Dios te da su espíritu para guiarte y fortalecerte. Te da su palabra, la Biblia, para enseñarte y dirigirte. Te da una comunidad de otros creyentes para animarte y apoyarte. Y es crucial que te conectes con estos recursos. No puedes crecer como cristiano de forma aislada. Necesitas estar en una iglesia, una comunidad de creyentes donde puedas adorar juntos, aprender juntos, servir juntos. Necesitas estar leyendo la Biblia regularmente, permitiendo que la palabra de Dios moldee tu mente y tu corazón. Necesitas estar orando, manteniendo esa línea de comunicación abierta con Dios. Estas cosas no son requisitos que debes cumplir para mantenerte salvado. Tu salvación no depende de tu desempeño, depende de Jesús. Pero son medios de gracia, formas en que Dios obra en tu vida para ayudarte a crecer y madurar en tu fe. Y a medida que creces descubrirás algo maravilloso. La vida con Dios es mejor que la vida sin Él. No necesariamente más fácil, como ya he dicho, pero mejor, más rica, más significativa, más satisfactoria. Descubrirás que las cosas que solían cautivarte, las cosas en las que solías buscar satisfacción, comienzan a perder su atractivo, no porque estés siguiendo reglas, sino porque estás encontrando algo mejor. Estás encontrando satisfacción real en Dios. Descubrirás que tienes la capacidad de amar de maneras que nunca antes pudiste, porque el amor de Dios está fluyendo a través de ti. Ya no estás amando simplemente desde tus propios recursos limitados, sino desde la abundancia del amor de Dios. Descubrirás que tienes propósito. Tu vida no es solo una serie aleatoria de eventos sin significado. Dios tiene un plan,
una razón por la que te ha puesto en esta tierra en este momento. Tiene cosas para que hagas, personas para que alcances, formas en que quiere usarte para su gloria. Y descubrirás que tienes esperanza, no solo esperanza para esta vida, aunque ciertamente eso también, sino esperanza para la eternidad, esperanza de que la muerte no es el final, esperanza de que este mundo quebrado no es todo lo que hay, esperanza de que un día Dios hará todas las cosas nuevas. La Biblia habla de un día venidero cuando Jesús regresará, cuando todo el dolor y el sufrimiento de este mundo llegue a su fin, cuando la justicia sea finalmente establecida, cuando los que han confiado en Jesús sean resucitados a vida eterna en cuerpos nuevos, en un mundo nuevo, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más muerte. Este es el destino final de aquellos que confían en Jesús, no flotando en las nubes tocando arpas, que es la imagen caricaturesca que muchas personas tienen del cielo, sino vida real, vida física, vida abundante en un mundo restaurado, viviendo en la presencia de Dios para siempre. Y mientras tanto, mientras esperamos ese día futuro, vivimos con esperanza. Vivimos sabiendo que nada de lo que sufrimos en esta vida es sin propósito. Vivimos sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para bien. Vivimos sabiendo que la historia tiene un final feliz, que la luz finalmente triunfará sobre la oscuridad, que el amor de Dios prevalecerá. Esta esperanza cambia la forma en que enfrentamos las dificultades, no las niega, no pretende que no son reales o que no duelen, pero las pone en perspectiva, las ve en el contexto de la historia más grande que Dios está escribiendo. Piénsalo de esta manera: si estás leyendo una novela y llegas a un punto en la historia donde las cosas se ven muy oscuras para el personaje principal, donde parece que todo está perdido, no te desesperas si ya has leído el final y sabes que todo sale bien al final. Puedes soportar la tensión porque conoces el resultado. Como cristianos, conocemos el resultado, sabemos cómo termina la historia. Dios gana, el amor triunfa, el bien vence al mal, la vida conquista la muerte. Y esto nos da la capacidad de soportar las dificultades presentes con paz y esperanza. Pero aquí hay algo más que debo decir, algo que es muy importante. Esta esperanza que tenemos no es solo para nosotros, no es algo que guardamos para nosotros mismos, es algo que se supone que debemos compartir. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo. Dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que una ciudad en una colina no puede esconderse, que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta, sino en un candelero, para que alumbre a todos en la casa. En otras palabras, se supone que nuestra fe debe ser visible, se supone que debe hacer una diferencia, no solo en nuestras propias vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Esto no significa que debamos ser arrogantes o santurrones. No significa que debamos golpear a las personas con la Biblia o condenarlas. Significa que debemos vivir de tal manera que las personas vean algo diferente en nosotros, algo genuino, algo atractivo. Y que cuando tengan preguntas, cuando estén pasando por sus propios momentos de oscuridad, sepan que pueden venir a nosotros, que les diremos sobre la esperanza que tenemos. Vivimos en un mundo desesperado por esperanza. Mira a tu alrededor. Las personas están luchando, están sufriendo, están perdidas, están buscando respuestas en todos los lugares equivocados. Y tú, si has confiado en Jesús, si has experimentado su gracia transformadora, tienes la respuesta que necesitan, no porque seas especial o superior, sino porque has encontrado la verdad. Has encontrado a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se supone que debes compartir eso, no de manera forzada o artificial, no como un vendedor tratando de hacer una venta, sino de manera natural y genuina, simplemente contando tu propia historia, compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida, señalando a las personas hacia Jesús.
porque la realidad es esta: hay personas en tu vida que están en oscuridad ahora mismo. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Y Dios te ha puesto en sus vidas por una razón. Tal vez eres la única persona que les hablará sobre Jesús. Tal vez eres el único testimonio del amor de Dios que jamás verán. Esa es una responsabilidad seria, pero también es un privilegio increíble. Ser usado por Dios para llevar luz a la oscuridad de alguien más, para ser parte de su historia de redención, esa es una de las cosas más significativas que puedes hacer con tu vida. Pero para hacer eso de manera efectiva, tu propia vida tiene que reflejar a Jesús. Las personas necesitan ver que tu fe es real, que marca una diferencia, que no es solo algo que dices, sino algo que vives. Y aquí es donde muchos de nosotros luchamos, porque es fácil hablar de Jesús, es más difícil vivir como Jesús, es fácil profesar fe, es más difícil demostrar amor genuino, paciencia, bondad, humildad, perdón en las situaciones cotidianas de la vida. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que hacerlo con tu propia fuerza. De hecho, no puedes hacerlo con tu propia fuerza. Es el Espíritu de Dios obrando en ti el que te capacita para vivir de manera que honre a Dios. Tu parte es rendirte a Él, es decir, cada día: Dios, no puedo vivir esta vida cristiana por mi cuenta, te necesito, lléname con tu Espíritu, obra en mí, hazme más como Jesús. Y cuando fallas, porque fallarás. Cuando pecas, porque pecarás. No te alejes de Dios en vergüenza. Corre hacia Él en arrepentimiento. Confiesa tu pecado. Recibe su perdón. Levántate y sigue adelante. Porque la vida cristiana no es una vida de perfección, es una vida de progreso. Es caer y levantarse una y otra vez, cada vez confiando más en la gracia de Dios y menos en tu propia fuerza. Y con el tiempo, a medida que continúas caminando con Dios, a medida que continúas sometiéndote a su Espíritu, a medida que continúas alimentándote de su palabra, verás cambios. No sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá. Te volverás más paciente, más amoroso, más generoso, más perdonador, más como Jesús. Y a medida que eso suceda, tu vida se convertirá en un testimonio poderoso. Las personas verán la diferencia y se preguntarán qué tienes que ellos no tienen, y tendrás la oportunidad de decirles sobre Jesús. Ahora bien, permíteme abordar algo que puede estar en tu mente. Puede que estés pensando: todo esto suena bien, pero todavía tengo dudas, todavía tengo preguntas, no estoy seguro de poder creer todo esto. Y quiero que sepas que está bien tener preguntas. Está bien tener dudas. La fe no significa la ausencia de preguntas o dudas. La fe significa confiar en Dios a pesar de las preguntas, a pesar de las cosas que no entiendes completamente. Ninguno de nosotros entiende todo sobre Dios. Dios es infinito, somos finitos. Dios es eterno, somos temporales. Sería extraño si pudiéramos meter a Dios limpiamente en una pequeña caja de comprensión humana. Pero no necesitas entender todo para confiar en Dios. Piénsalo, no entiendes completamente cómo funciona la electricidad, pero aún así enciendes las luces. No entiendes completamente cómo tu cerebro procesa la información, pero aún así lo usas todos los días. No entiendes completamente cómo funciona el amor, pero aún así amas. La fe es dar un paso basado en lo que sí sabes, incluso cuando hay cosas que no sabes. Y aquí está lo que podemos saber. Jesús fue una persona histórica, real. Murió en una cruz. Su tumba fue encontrada vacía. Cientos de personas afirmaron haberlo visto vivo después de su muerte. Estos testigos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por su testimonio. No estaban mintiendo. Algo extraordinario sucedió, y millones de personas a lo largo de 2000 años han testificado que Jesús transformó sus vidas.
no es solo una teoría abstracta, es una realidad vivida por incontables individuos en cada cultura, en cada época. Tú mismo puedes probar si es verdad. Puedes venir a Dios y decir: Dios, no estoy seguro de todo esto, pero si eres real, muéstrate a mí, ayúdame a creer. Y Dios responderá a esa oración honesta. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dios no se esconde de aquellos que lo buscan genuinamente. Si vienes a Él con un corazón abierto, Él se revelará a ti. Pero también debes ser honesto contigo mismo. A veces, lo que llamamos dudas intelectuales son realmente resistencia moral. A veces, no es que no podamos creer, es que no queremos creer. Porque creer requeriría cambio, requeriría rendir el control, requeriría admitir que hemos estado equivocados. Entonces pregúntate: ¿son realmente mis dudas intelectuales o hay algo más sucediendo? ¿Hay algo en mi vida que no quiero dejar? ¿Hay alguna forma en que no quiero que Dios interfiera? Si es así, sé honesto al respecto. No finjas que es solo un problema intelectual cuando realmente es un problema de la voluntad. Y luego considera: ¿vale la pena aferrarse a esa cosa? ¿Vale la pena más que la vida eterna? ¿Vale la pena más que la paz con Dios? ¿Vale la pena más que la esperanza que Dios ofrece? Jesús contó la historia de un comerciante que encontró una perla de gran valor y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla, porque reconoció que la perla valía más que todo lo demás combinado. La vida con Dios, la salvación en Jesús, la esperanza del Evangelio, esa es la perla de gran valor. Vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerla. Vale cualquier costo. Y aquí está la cosa hermosa. Cuando renuncias a todo por Jesús, descubres que lo que renunciaste no valía tanto como pensabas, y lo que ganaste es mucho más de lo que imaginaste. Jesús dijo: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Es una paradoja, pero es verdad. Cuando aferras tu vida, cuando intentas controlarla, cuando te niegas a rendirla a Dios, la pierdes. Pero cuando la rindes, cuando la entregas a Dios, cuando dejas de intentar ser el centro de tu propio universo, la encuentras. Encuentras la vida real, la vida abundante, la vida para la que fuiste creado. Pero esto requiere un salto, requiere fe, requiere confiar en Dios cuando no puedes ver todo el camino adelante. Requiere dar ese primer paso, incluso cuando sientes miedo o incertidumbre. Y sé que puede dar miedo, sé que puede sentirse como saltar al vacío, pero no estás saltando al vacío. Estás saltando a los brazos de un Dios amoroso que te creó, que te conoce, que te ama, que murió por ti. Dios no te dejará caer, no te decepcionará. Puede que no siempre entiendas lo que está haciendo, puede que no siempre sientas su presencia. Puede haber momentos en que dudes, en que luches, en que te preguntes dónde está Dios, pero Él está ahí, siempre está ahí y es fiel, nunca te dejará, nunca te abandonará. La Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Eso significa que cuando eres hijo de Dios estás seguro. Tu salvación no depende de tu capacidad para mantenerla. Depende de la capacidad de Dios para mantenerte. Y Dios es perfectamente capaz. No estoy diciendo que puedes vivir como quieras sin consecuencias. Si realmente has sido transformado por Dios, tu vida lo reflejará. Como dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. La fe genuina produce obediencia, no perfecta, pero real. Pero estoy diciendo que tu posición ante Dios, tu relación con Él, no fluctúa basándose en tu desempeño. Está asegurada por lo que Jesús hizo, no por lo que tú haces. Esta es una verdad liberadora. Significa que puedes dejar de intentar ganar el amor de Dios. Ya lo tienes.
Puedes dejar de intentar probar tu valía. Ya eres valioso para Dios. Puedes dejar de vivir con miedo de que Dios te rechazará si fallas. Él no lo hará. Y desde ese lugar de seguridad, desde ese fundamento de gracia, puedes vivir libremente, puedes arriesgarte, puedes servir, puedes amar, puedes obedecer, no porque tengas que hacerlo para ser aceptado, sino porque ya eres aceptado y quieres honrar a Dios con tu vida. Esta es la diferencia entre religión y relación. La religión dice: haz estas cosas y Dios te aceptará. El Evangelio dice: Dios te ha aceptado en Jesús. Ahora, desde ese lugar de aceptación, vive para Él. La religión es una carga. El Evangelio es libertad. La religión es esclavitud. El Evangelio es vida. Y esto es lo que Dios te ofrece hoy. No religión, no un conjunto de reglas que seguir, no un sistema de rituales que realizar, sino una relación con Él, tu Creador, tu Padre, tu Redentor. Esa relación comienza con un momento de fe, un momento de rendición, un momento de decir sí a Jesús, pero continúa por el resto de tu vida creciendo más profunda, más rica, más real con cada día que pasa. Y luego continúa más allá de esta vida, en la eternidad, porque cuando mueres, si has confiado en Jesús, no dejas de existir, no te disuelves en alguna fuerza cósmica impersonal. Vas a estar con Dios, consciente, personal, vivo, más vivo de lo que jamás has estado en esta tierra. Y luego, en la resurrección final, recibirás un nuevo cuerpo. No un cuerpo espiritual incorpóreo, sino un cuerpo físico real, como el cuerpo resucitado de Jesús. Un cuerpo que nunca envejecerá, nunca se enfermará, nunca morirá. Un cuerpo perfectamente adecuado para la nueva creación que Dios traerá. Y vivirás en esa nueva creación para siempre, explorando, aprendiendo, creciendo, adorando, sirviendo, amando, en perfecta paz y alegría en la presencia de Dios. Esta es la esperanza que se te ofrece. Esta es la luz que puede penetrar tu oscuridad. Esta es la razón por la que, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando todo parece perdido, puedes tener esperanza. Porque este mundo quebrado no es todo lo que hay. Este momento de sufrimiento no es el fin de la historia. Esta oscuridad no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y su palabra es una palabra de vida, de amor, de esperanza, de restauración. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿Cómo responderás? No puedes quedarte neutral. No puedes simplemente guardar esta información en algún lugar de tu mente para considerarla más tarde. Esta es la decisión más importante que jamás tomarás. Esta decisión da forma a todo lo demás en tu vida. Determina tu destino eterno. Y el tiempo no está garantizado. No sabes cuántos días te quedan. No sabes si tendrás otra oportunidad de escuchar este mensaje. Como dice la Biblia, ahora es el día de salvación. No mañana, no algún día. Ahora. Dios te está llamando ahora, en este momento. Mientras lees estas palabras, su Espíritu está obrando en tu corazón, atrayéndote, convenciéndote, invitándote. Responderás, vendrás a Jesús tal como eres, con toda tu confusión y desorden y pecado, y confiarás en Él para tu salvación. Rendirás tu vida a Él, dejando de intentar controlar todo, dejando de intentar ser tu propio Dios y permitiéndole ser el Señor. Recibirás el perdón que te ofrece, la vida nueva que te promete, la esperanza que te extiende. Esta es la invitación, esta es la decisión ante ti. Y si dices que sí, si das ese paso de fe, descubrirás que Dios es real, descubrirás que sus promesas son verdaderas. Descubrirás que puede traer luz incluso en los momentos más oscuros, porque esa es su naturaleza, eso es lo que hace. Trae vida de la muerte, trae esperanza de la desesperación,
trae belleza de las cenizas, trae luz de la oscuridad y lo hará en tu vida. No importa cuán oscura sea tu situación ahora mismo, no importa cuán perdido te sientas, no importa cuánta desesperación llenes, Dios puede alcanzarte allí. Dios puede encontrarte en tu oscuridad y puede traer luz, no porque tu oscuridad sea pequeña o superficial, sino porque su luz es poderosa, más poderosa que cualquier oscuridad. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, oscuridad total, caos completo, vacío absoluto. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Con una palabra, Dios trajo luz donde no había luz. Con una palabra, Dios trajo orden donde había caos. Con una palabra, Dios comenzó el proceso de crear algo hermoso de la nada. Y el mismo Dios que habló luz a la existencia al principio puede hablar luz a tu vida ahora. Puede tomar tu caos y traer orden. Puede tomar tu vacío y llenarlo con propósito y significado. Puede tomar tu oscuridad y traer luz gloriosa, pero no lo forzará sobre ti. Te invita, te llama, te insta, pero la elección es tuya. Entonces, elige la vida, elige la esperanza, elige la luz, elige a Jesús. No porque sea fácil, no porque resolverá todos tus problemas inmediatamente, sino porque es verdad, porque es real, porque es el camino, la verdad y la vida. Y cuando lo elijas, cuando confíes en Él, descubrirás que todo lo que he dicho es verdad. Descubrirás que Dios es fiel. Descubrirás que su amor es real. Descubrirás que puede traer luz y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Ahora bien, quiero hablar de algo que es fundamental para entender cómo Dios trae luz a nuestra oscuridad, la naturaleza misma de esa luz. Cuando hablamos de la luz de Dios, no estamos hablando de algo abstracto o metafórico solamente. Estamos hablando de algo real, algo tangible en su efecto, aunque espiritual en su naturaleza. La luz de Dios es su presencia misma, es su verdad, es su amor, es su vida. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras son extraordinarias. Jesús no dice simplemente que Él trae luz o que Él muestra el camino. Dice que Él es la luz, su ser mismo, su existencia, su presencia es luz. Y cuando esta luz entra en una vida, todo cambia, no de manera superficial, no solo en las circunstancias externas, aunque esas también pueden cambiar, sino de manera fundamental en lo más profundo del ser humano. Piensa en lo que sucede cuando enciendes una luz en una habitación oscura. La oscuridad no lucha contra la luz, no se resiste. No requiere ningún esfuerzo adicional de tu parte más allá de encender la luz. La luz simplemente desplaza la oscuridad por su propia naturaleza. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. No pueden coexistir en el mismo espacio al mismo tiempo. Así es con la luz de Dios en tu vida. Cuando Jesús entra, cuando su presencia llena tu corazón, la oscuridad comienza a retroceder. No porque tú pelees contra ella con tus propias fuerzas, sino porque la naturaleza misma de la luz de Cristo desplaza las tinieblas. Pero déjame ser claro sobre algo importante. Esto no significa que la vida cristiana sea una experiencia de luz constante, sin ningún momento de dificultad o duda. La realidad es más compleja que eso. Vivimos en un mundo caído, en cuerpos mortales, con mentes que todavía están siendo renovadas. Y en este contexto experimentaremos momentos de oscuridad. La diferencia es que ahora con Cristo la oscuridad nunca es total. Siempre hay luz, incluso si a veces parece tenue. Siempre hay esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Siempre hay una mano que te sostiene, incluso cuando sientes que estás cayendo.
He hablado con personas que me dicen, creí en Jesús, pero todavía siento oscuridad, todavía lucho, todavía sufro. ¿Qué estoy haciendo mal? Y mi respuesta es, probablemente no estás haciendo nada mal. Estás viviendo en un mundo quebrado. Estás lidiando con las consecuencias del pecado, tanto el tuyo como el de otros, tanto el personal como el sistémico. Estás experimentando las realidades de la existencia humana en un planeta que gime bajo el peso de la caída. Pero la pregunta no es si experimentarás oscuridad. La pregunta es, ¿cómo enfrentas esa oscuridad? ¿La enfrentas solo o la enfrentas con Dios? ¿La enfrentas sin esperanza o la enfrentas sabiendo que hay un propósito, que hay un plan, que hay un Dios que está obrando incluso en medio de la oscuridad? El apóstol Pablo escribió sobre esto. Él era un hombre que sufrió tremendamente por su fe. Fue golpeado, encarcelado, apedreado, naufragó, fue traicionado por amigos, enfrentó constante peligro y oposición. Su vida no fue fácil después de encontrarse con Jesús. En muchos sentidos fue más difícil. Y sin embargo, escucha lo que escribió. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Enfrentamos dificultades reales, pero nunca estamos sin esperanza. Somos derribados, pero no destruidos. La oscuridad nos toca, pero no nos consume. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo en nosotros es más fuerte que cualquier oscuridad externa. Porque tenemos una perspectiva eterna que nos permite soportar el sufrimiento temporal. Porque sabemos que Dios está con nosotros y que está obrando para nuestro bien. Pablo también escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él no negaba el sufrimiento. No pretendía que no era real o que no dolía, pero lo ponía en perspectiva, lo veía en el contexto de la eternidad. Y esta perspectiva eterna es uno de los mayores regalos que Dios nos da. Es uno de los modos principales en que trae luz a nuestra oscuridad. Nos permite ver más allá del momento presente, más allá de nuestras circunstancias inmediatas, hacia la realidad más grande de lo que Dios está haciendo. Permíteme darte un ejemplo. Imagina que estás trabajando en un enorme rompecabezas, uno de esos con miles de piezas, y te enfocas en una sola pieza. Esa pieza por sí sola no tiene mucho sentido. Es solo una mancha de color, una forma extraña. No puedes ver la belleza en ella porque estás demasiado cerca. Pero cuando te alejas, cuando ves cómo esa pieza encaja en el todo, cuando ves la imagen completa que se está formando, entonces entiendes. Esa pieza que parecía sin sentido o incluso fea por sí sola es en realidad esencial para la belleza del conjunto. Así es con nuestras vidas. Estamos viviendo en el medio de la historia. Estamos experimentando momentos individuales, días individuales, desafíos individuales. Y a menudo estos no tienen mucho sentido por sí solos. Parecen aleatorios, injustos, sin propósito. Pero Dios ve la imagen completa. Él ve cómo cada pieza encaja. Él ve cómo está usando incluso las experiencias más dolorosas para crear algo hermoso, para formar nuestro carácter, para prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Y cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él, Él comienza a darnos vislumbres de esa imagen más grande. No siempre, no completamente, pero lo suficiente para que podamos seguir adelante con esperanza. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿pero por qué permite Dios la oscuridad en primer lugar? Si Él es todopoderoso y amoroso, ¿por qué no simplemente elimina todo el sufrimiento y el dolor?
Esta es una de las preguntas más antiguas y más difíciles que la humanidad ha enfrentado. Es lo que los filósofos llaman el problema del mal. Y no pretenderé tener una respuesta completa que satisfaga todas las objeciones intelectuales. Pero puedo decirte esto: Dios nos creó con libre albedrío, nos hizo capaces de elegir, capaces de amar genuinamente, capaces de tener una relación real con Él. Y el libre albedrío, por su propia naturaleza, incluye la capacidad de elegir el mal, de rebelarse, de rechazar a Dios. Cuando la humanidad eligió la rebelión, cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios, introdujimos el mal en el mundo, y ese mal tiene consecuencias. Consecuencias que afectan no solo a quienes pecaron directamente, sino a toda la creación. El mundo mismo fue corrompido por la caída. Dios podría haber eliminado el libre albedrío, podría habernos hecho como robots, programados para siempre hacer lo correcto, incapaces de pecar. Pero entonces no seríamos verdaderamente humanos. No seríamos capaces de amor genuino, porque el amor requiere la libertad de elegir. Así que Dios tomó un camino diferente. Permitió que las consecuencias de nuestra elección se desarrollaran, pero no nos abandonó a esas consecuencias. En cambio, entró en el mundo Él mismo, en la persona de Jesús, y sufrió con nosotros y por nosotros. En la cruz, Dios en Cristo experimentó la oscuridad más profunda que cualquier ser humano jamás haya experimentado. Experimentó no solo el dolor físico de la crucifixión, que era atroz, sino la agonía espiritual de cargar con el pecado de toda la humanidad. Experimentó la separación de Dios Padre, algo que nunca antes había conocido en toda la eternidad. Por eso Jesús gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era simplemente un grito de dolor físico, era la expresión de una oscuridad espiritual más profunda de lo que podemos imaginar. Dios entró en nuestra oscuridad, la experimentó, la soportó y la venció. Y ahora, debido a lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección, Dios puede tomar nuestra oscuridad y transformarla. Puede usar incluso las experiencias más dolorosas para propósitos buenos. No porque el mal en sí sea bueno, sino porque Dios es tan poderoso y tan sabio que puede redimir incluso el mal, puede sacar bien del mal. He visto esto en mi propia vida y en las vidas de innumerables personas. He visto a Dios tomar el dolor de un matrimonio roto y usar esa experiencia para dar a alguien compasión y sabiduría para ministrar a otros en situaciones similares. He visto a Dios tomar la tragedia de una enfermedad terminal y usarla para unir a una familia, para profundizar la fe, para dar un testimonio poderoso de esperanza en medio del sufrimiento. No estoy diciendo que Dios causa estas cosas malas. No estoy diciendo que el sufrimiento es bueno. Estoy diciendo que Dios puede tomar las cosas malas que suceden en este mundo caído y usarlas para propósitos buenos si se las entregamos a Él. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Hay una diferencia crucial ahí. Las cosas malas siguen siendo malas. El sufrimiento sigue siendo sufrimiento. Pero Dios puede tomar esas cosas y obrar a través de ellas para lograr propósitos buenos en nuestras vidas. Ahora, déjame hablar sobre otro aspecto de cómo Dios trae luz a nuestra oscuridad a través de su pueblo, la iglesia. Cuando confías en Jesús, no solo recibes una relación con Dios, también te conviertes en parte de una familia, la familia de Dios. Te unes a millones de otros creyentes alrededor del mundo y a través de los siglos que también han confiado en Jesús. Y esta comunidad es parte fundamental de cómo Dios obra en tu vida. Dios no diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento. Nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente,
para llevar las cargas los unos de los otros. Cuando estás pasando por un momento de oscuridad, Dios a menudo trae luz a través de otros creyentes, a través de alguien que ora por ti, a través de alguien que te escucha cuando necesitas hablar, a través de alguien que te ayuda prácticamente cuando estás luchando, a través de alguien que simplemente se sienta contigo en tu dolor sin intentar arreglarlo todo con palabras vacías. La iglesia, cuando funciona como debería, es una comunidad de luz en medio de un mundo oscuro. Es un lugar donde las personas heridas pueden encontrar sanación, donde los perdidos pueden ser encontrados, donde los desesperados pueden encontrar esperanza. No estoy diciendo que la iglesia sea perfecta, lejos de eso. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, pecadores salvados por gracia que todavía están en proceso de crecimiento. Habrá desilusiones, habrá fallos, habrá momentos en que la iglesia no vive a la altura de lo que debería ser. Pero a pesar de todas sus imperfecciones, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Sigue siendo el instrumento principal que Dios usa para llevar su luz al mundo. Y necesitas ser parte de ella. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Si has confiado en Jesús o si estás considerando confiar en Él, necesitas encontrar una iglesia, una comunidad de creyentes donde puedas ser plantado, donde puedas crecer, donde puedas servir y ser servido. La Biblia usa la imagen de un cuerpo para describir la iglesia. Así como tu cuerpo tiene muchas partes diferentes, cada una con su propia función, pero todas trabajando juntas como un todo, así es la iglesia. Cada creyente es una parte del cuerpo, con dones y habilidades únicas que Dios le ha dado para contribuir al bien común. Y así como una parte del cuerpo no puede funcionar apropiadamente si está separada del resto del cuerpo, un creyente no puede prosperar en aislamiento. Necesitas a otros creyentes y ellos te necesitan a ti. Cuando te unes a una iglesia, cuando te comprometes con una comunidad de fe, estás diciendo: no voy a intentar vivir esta vida cristiana solo, voy a caminar con otros. Voy a permitir que me conozcan con todas mis luchas y debilidades. Voy a servir a otros y voy a permitir que otros me sirvan. Esto requiere vulnerabilidad, requiere humildad, requiere compromiso. No siempre es cómodo, pero es absolutamente esencial para el crecimiento espiritual saludable. Y aquí está algo hermoso cuando la iglesia funciona como debería. Cuando los creyentes realmente se aman y se sirven unos a otros, se convierte en un poderoso testimonio para el mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo está observando. Las personas que no conocen a Jesús están mirando a aquellos que afirman seguirlo. Y lo que más los impacta no es nuestra teología perfecta o nuestras creencias correctas, aunque esas cosas son importantes. Lo que los impacta es el amor genuino que mostramos unos por otros. Cuando ven a una comunidad de personas de diferentes orígenes, diferentes personalidades, diferentes historias, unidos por su fe común en Jesús y amándose genuinamente unos a otros, eso capta su atención. Eso hace que se pregunten: ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Y ahí está tu oportunidad de compartir sobre Jesús, de contar tu historia, de señalarlos hacia la luz que ha transformado tu vida. Ahora bien, déjame hablar sobre algo más: la importancia de la palabra de Dios en traer luz a nuestra oscuridad. El Salmo 119 contra 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es una fuente de luz para nuestra vida. En la Biblia, Dios se ha revelado a nosotros, nos ha mostrado quién es Él, qué valora, cómo obra, qué espera de nosotros. Nos ha dado principios para vivir, promesas en las cuales confiar, advertencias que prestar atención, historias que nos instruyen.
Y cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, cuando permitimos que sus palabras penetren en nuestro corazón y mente, trae luz. Trae claridad donde había confusión, trae dirección donde había incertidumbre, trae verdad donde había engaño. Pero la Biblia no es un libro mágico, no es un amuleto que llevas contigo para protección. Es la palabra viva de Dios y debe ser leída con fe, con un corazón abierto, con disposición a obedecer lo que enseña. Muchas personas tienen una Biblia, pero nunca la leen. Está en su estante, acumulando polvo, mientras ellos van por la vida preguntándose por qué no tienen dirección, por qué se sienten espiritualmente vacíos. Es como tener un mapa de un tesoro, pero nunca mirarlo. El tesoro está ahí, esperando ser descubierto, pero nunca lo encontrarás si no consultas el mapa. Entonces, si has confiado en Jesús, o si estás considerando confiar en Él, déjame urgirte. Lee la Biblia, léela regularmente, no como una obligación, sino como un privilegio, como una oportunidad de escuchar a Dios hablarte. Comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y resurrección. Conoce a Jesús a través de las páginas de la Escritura. Y mientras lees, ora. Pídele a Dios que te ayude a entender. Pídele que hable a tu corazón. Pídele que te muestre cómo aplicar lo que estás leyendo a tu vida. Y luego, aquí está la parte crucial. Obedece lo que aprendes. La Biblia no es solo para aumentar tu conocimiento, es para transformar tu vida. Cuando Dios te muestra algo a través de su palabra, cuando te convence de un área donde necesitas cambiar, no lo ignores. Actúa sobre ello. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es suficiente simplemente leer la Biblia o escuchar enseñanzas sobre ella. Debes ponerla en práctica. Y cuando lo hagas, cuando realmente vivas de acuerdo con la palabra de Dios, experimentarás sus bendiciones. No necesariamente en forma de riqueza material o éxito mundano, pero en forma de paz, propósito, carácter transformado, relaciones más saludables, mayor capacidad para amar y servir. Ahora, déjame hablar sobre la oración, otra forma fundamental en que Dios trae luz a nuestra oscuridad. La oración es simplemente comunicación con Dios, es hablar con Él, escucharlo, pasar tiempo en su presencia. Y es uno de los privilegios más extraordinarios que tenemos como hijos de Dios. Piénsalo, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, te invita a venir a Él en cualquier momento, a hablarle sobre cualquier cosa. No necesitas una cita, no necesitas un intermediario humano, no necesitas esperar en fila. Puedes venir directamente a Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Y cuando oras, cuando vienes a Dios en oración, varias cosas suceden. Primero, tu perspectiva cambia. Cuando llevas tus problemas, tus preocupaciones, tus miedos a Dios, cuando los pones ante Él, de alguna manera se vuelven más manejables. No es que desaparezcan necesariamente, pero los ves desde una perspectiva diferente, una perspectiva eterna. Segundo, experimentas la paz de Dios. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa extraordinaria. Cuando oras, cuando llevas tus ansiedades a Dios, Él te da paz. No una paz que depende de que tus circunstancias cambien. No una paz que viene de resolver todos tus problemas, sino una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no tiene sentido dadas tus circunstancias, pero que es real y profunda de todos modos. Tercero, Dios responde a tus oraciones. Ahora, sus respuestas no siempre son lo que esperamos o queremos,
A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, pero siempre responde. Y sus respuestas son siempre motivadas por amor y sabiduría perfectos. A veces Dios responde dándonos exactamente lo que pedimos. Otras veces nos da algo diferente, algo mejor, aunque no lo reconozcamos como mejor en ese momento. Y a veces su respuesta es enseñarnos algo a través del proceso de esperar, algo que no podríamos aprender si nos diera lo que queremos inmediatamente. La clave es persistir en la oración. Jesús enseñó sobre esto en varias parábolas. Habló de un amigo que viene a medianoche pidiendo pan y el anfitrión inicialmente se niega, pero finalmente cede debido a la persistencia del amigo. Habló de una viuda que sigue viniendo a un juez injusto pidiendo justicia y finalmente él le concede su petición simplemente porque está cansado de que ella lo moleste. El punto no es que Dios sea como un vecino renuente o un juez injusto. El punto es que si incluso personas como estas eventualmente responden a la persistencia, ¿cuánto más responderá Dios, quien es perfectamente bueno y nos ama infinitamente, a las oraciones persistentes de sus hijos? Así que ora regularmente, ora persistentemente, ora con fe y observa cómo Dios obra. Y mientras oras, recuerda dar gracias. Es tan fácil venir a Dios solo cuando necesitamos algo, cuando estamos en problemas, cuando queremos que Él arregle algo. Pero la gratitud debe ser parte central de nuestra vida de oración. Dar gracias a Dios por sus bendiciones, por su fidelidad, por su amor, por su gracia, cambia algo en nosotros. Nos recuerda que no estamos enfocándonos solo en lo que está mal, sino también en lo que está bien. Nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad hay razones para la gratitud, y la gratitud, curiosamente, es en sí misma una forma de luz. Cuando cultivas un corazón agradecido, cuando eliges enfocarte en las bendiciones en lugar de solo en los problemas, algo cambia en tu perspectiva. La oscuridad no desaparece necesariamente, pero ya no te consume de la misma manera. Ahora bien, permíteme hablar sobre algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente crucial: el papel del sufrimiento en traer luz a nuestra oscuridad. Sé que esto suena paradójico. ¿Cómo puede el sufrimiento, que es en sí mismo una forma de oscuridad, traer luz? Pero la realidad es que Dios a menudo usa el sufrimiento como una de sus herramientas más poderosas para transformarnos. C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento tiene una manera de captar nuestra atención como pocas otras cosas pueden hacerlo. Cuando todo va bien, es fácil ignorar a Dios, es fácil pensar que no lo necesitamos. Pero cuando sufrimos, cuando estamos en el horno de la aflicción, nos vemos obligados a enfrentar nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, nuestra necesidad de algo más grande que nosotros mismos. Y en ese lugar de sufrimiento, si venimos a Dios en lugar de alejarnos de Él, descubrimos cosas sobre Él y sobre nosotros mismos que nunca podríamos haber descubierto en tiempos de comodidad. Descubrimos que Dios es fiel incluso cuando todo lo demás se desmorona. Descubrimos que su gracia es suficiente, que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Descubrimos que Él está cerca del quebrantado de corazón, que no nos abandona en nuestro momento más oscuro. Y descubrimos cosas sobre nosotros mismos también. Descubrimos fortalezas que no sabíamos que teníamos porque nunca habíamos sido puestos a prueba. Descubrimos áreas de orgullo o autosuficiencia que necesitaban ser quebrantadas. Descubrimos qué es realmente importante y qué es superficial. El sufrimiento nos refina, quema las impurezas, nos hace más como Jesús, quien aprendió obediencia a través del sufrimiento, quien fue perfeccionado a través de la aflicción. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento.
no significa que debemos disfrutarlo o pretender que es agradable. Pablo no dijo que se alegraba por el sufrimiento en sí. Dijo que se alegraba en las tribulaciones porque sabía que producían paciencia, y la paciencia producía carácter, y el carácter producía esperanza. El sufrimiento tiene propósito cuando estamos en las manos de Dios. No es aleatorio, no es sin sentido, no es desperdiciado. Dios lo usa, lo redime, lo transforma en algo que contribuye a nuestro bien último. Y cuando llegamos al otro lado de un periodo de sufrimiento, cuando miramos hacia atrás, a menudo podemos ver cómo Dios estaba obrando, cómo estaba usando incluso esa experiencia dolorosa para enseñarnos, para fortalecernos, para prepararnos para lo que vendría después. Además, el sufrimiento nos capacita para ministrar a otros de maneras que no podríamos hacerlo de otra manera. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestro sufrimiento, no solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos consolar a otros. Cuando has pasado por el valle de sombra de muerte y has experimentado la fidelidad de Dios allí, puedes hablar con autoridad y compasión a alguien que está en ese mismo valle ahora. Tu sufrimiento no es desperdiciado. Dios lo usará, si se lo permites, para hacer de ti un instrumento de consuelo y esperanza para otros. Permíteme hablar ahora sobre algo fundamental: la importancia de la obediencia en experimentar la luz de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La obediencia a Dios no es opcional para el cristiano. No es algo que puedes tomar o dejar según te convenga. Es fundamental para tu relación con Él. Ahora, esto no contradice lo que dije antes sobre la gracia. Tu salvación no depende de tu obediencia. No puedes ganar el favor de Dios obedeciendo. Ya tienes su favor por gracia a través de la fe en Jesús. Pero la obediencia es la respuesta natural y apropiada a esa gracia. Es la expresión de tu amor por Dios. Es la demostración de que tu fe es genuina. Y aquí está algo importante: la desobediencia trae oscuridad a tu vida. No en el sentido de que pierdes tu salvación, sino en el sentido de que obstaculiza tu comunión con Dios, nubla tu percepción de su presencia, debilita tu testimonio. El pecado, incluso en la vida de un creyente, tiene consecuencias. Puede que no pierdas tu relación con Dios, pero dañarás tu comunión con Él. Es como una nube que pasa entre tú y el sol. El sol todavía está ahí, pero su luz está oscurecida temporalmente. Por otro lado, cuando obedeces a Dios, cuando vives de acuerdo con sus mandamientos, experimentas la bendición de la comunión sin obstaculizar con Él. Experimentas la paz que viene de vivir en armonía con tu diseño. Experimentas la alegría de agradar a aquel que te creó y te ama. Y aquí está algo hermoso: los mandamientos de Dios no son arbitrarios, no son reglas que Él inventó solo para ver si obedeceríamos. Son expresiones de su amor, diseñadas para nuestro bien. Cuando Dios nos dice que no mintamos, es porque sabe que la mentira destruye la confianza y las relaciones. Cuando nos dice que no codiciemos, es porque sabe que la codicia roba nuestro contentamiento y alegría. Cuando nos dice que perdonemos, es porque sabe que la amargura nos envenena. Cada mandamiento de Dios es para nuestro beneficio. Obedecer trae bendición, desobedecer trae consecuencias dolorosas. Entonces, si quieres experimentar la plenitud de la luz de Dios en tu vida, si quieres caminar en la luz como Él está en la luz, necesitas tomar la obediencia en serio.
Necesitas examinar tu vida regularmente y preguntarte, ¿hay áreas donde no estoy obedeciendo a Dios? ¿Hay pecados que estoy tolerando? ¿Hay cosas que sé que debería hacer pero no estoy haciendo? Y cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado, cuando te muestra un área donde necesitas cambiar, no endurezcas tu corazón, no hagas excusas, no lo ignores, arrepiéntete, confíesalo a Dios, recibe su perdón y luego, con la ayuda de su Espíritu, cambia. Esta es la vida cristiana, un proceso continuo de crecimiento, de transformación, de convertirnos cada vez más en la imagen de Cristo. No es fácil, no es rápido, pero es hermoso. Y es posible porque Dios mismo está obrando en nosotros. Ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero que reflexiones sobre dónde estás en este momento. ¿Estás en oscuridad? ¿Estás luchando? ¿Estás sufriendo? ¿Estás desesperado? O tal vez estás bien en este momento. Tu vida está funcionando razonablemente bien. No enfrentas crisis importantes. Pero hay ese vacío, esa sensación persistente de que debe haber algo más profundo, algo más significativo. O quizás estás en un lugar diferente. Ya conoces a Jesús, ya has confiado en Él, pero has estado a la deriva. Has descuidado tu relación con Dios. Has permitido que el pecado se infiltre. Has perdido el primer amor que una vez tuviste. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, quiero que sepas esto. Dios puede alcanzarte allí. Dios puede traer luz a tu oscuridad. Dios puede llenar tu vacío. Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Pero debes responder, debes venir a Él, debes abrir tu corazón, debes confiar en Él. Si nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, este es el momento. No lo pospongas. No digas que lo harás mañana o la próxima semana o cuando las cosas estén más tranquilas. Ahora es el tiempo, ahora es el momento de tu salvación. Ven a Jesús tal como eres. No esperes hasta que te sientas digno, porque nunca te sentirás digno. No esperes hasta que hayas arreglado tu vida, porque no puedes arreglarla por tu cuenta. Ven con tu desorden, con tu pecado, con tu quebrantamiento. Jesús te recibirá. Y si ya eres creyente pero has estado a la deriva, este es el momento de regresar. Este es el momento de renovar tu compromiso. Este es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón una vez más. Dios no está enojado contigo. No te está esperando con un palo para golpearte. Te está esperando con brazos abiertos, ansioso por restaurarte, por renovarte, por llenarte otra vez con su espíritu. La vida es corta, la eternidad es larga. Las decisiones que tomas en esta vida tienen consecuencias que se extienden más allá de la tumba. No juegues con tu alma. No trates a la ligera las cosas eternas. Dios te ama con un amor que es más profundo, más amplio, más alto que cualquier cosa que puedas imaginar. Te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti. Y ese hijo, Jesús, te ama tanto que voluntariamente fue a la cruz, cargó con tus pecados, sufrió el castigo que tú merecías para que tú pudieras ser perdonado, limpiado, hecho nuevo. Esta es la verdad central del universo. Dios te ama y debido a ese amor ha hecho posible que tengas una relación con Él. Ha abierto el camino, ha pagado el precio, ha hecho todo lo necesario. Tu parte es simplemente recibir lo que Él ofrece, extender tu mano de fe y tomar el regalo de la salvación que Él te está extendiendo. Y cuando lo hagas, cuando confíes en Jesús, cuando lo recibas como tu Señor y Salvador, tu vida cambiará. Tal vez no inmediatamente en tus circunstancias externas, aunque eso también puede suceder, pero definitivamente en tu interior, en lo más profundo de tu ser. Experimentarás perdón, ese peso de culpa que has estado cargando, esa vergüenza que te ha perseguido, será levantado, serás limpiado, serás libre, experimentarás paz. Esa ansiedad constante, esa inquietud interior,
Esa sensación de estar en guerra contigo mismo y con el universo será reemplazada por una paz profunda que proviene de estar en relación correcta con Dios. Experimentarás propósito. Tu vida ya no será una serie aleatoria de eventos sin significado. Tendrá dirección, tendrá sentido. Sabrás por qué estás aquí y hacia dónde vas, y experimentarás esperanza. No importa qué tan oscuras sean tus circunstancias actuales, tendrás esperanza, porque sabrás que Dios está contigo, que está obrando, que tiene un plan y que al final todo saldrá bien. Esta esperanza no es un optimismo ciego, no es una negación de la realidad, es una confianza profunda y fundamentada en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en el poder de Dios. Es la esperanza que sostuvo a los mártires mientras enfrentaban la muerte por su fe. Es la esperanza que sostuvo a generaciones de creyentes a través de persecución, guerra, hambruna, enfermedad. Es la esperanza que puede sostenerte a ti, cualquiera que sea tu situación. Porque esta esperanza no está basada en tus circunstancias, está basada en Dios. Y Dios no cambia, Dios no falla, Dios no abandona a sus hijos. Mira, el mensaje que he compartido contigo hoy no es nuevo. Es el mensaje que la iglesia ha proclamado durante 2000 años. Es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero aunque el mensaje es antiguo, es eternamente relevante porque la condición humana no ha cambiado. Los seres humanos de hoy enfrentan las mismas preguntas fundamentales, los mismos anhelos profundos, las mismas necesidades espirituales que los seres humanos de hace 2000 años. Necesitamos perdón, necesitamos paz, necesitamos propósito, necesitamos esperanza, necesitamos a Dios. Y Dios se ha revelado en Jesucristo. Si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Si quieres entender el amor de Dios, mira la cruz. Si quieres experimentar el poder de Dios, mira la resurrección. Jesús es el camino a Dios, no hay otro. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto puede sonar exclusivo o estrecho de mente en nuestra era de pluralismo religioso, pero es la verdad. Y es en realidad increíblemente inclusivo, porque significa que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede venir a Dios a través de Jesús. No importa quién eres, de dónde vienes, qué has hecho, la puerta está abierta, la invitación está extendida. Todo lo que tienes que hacer es entrar. Entonces, ¿encontrarás esperanza hoy? ¿Encontrarás luz en medio de tu oscuridad? Dios puede traerla, Dios quiere traerla, Dios está dispuesto a traerla. La pregunta es, ¿se lo permitirás? ¿Abrirás tu corazón a Él? ¿Confiarás en Él? ¿Le darás a Él el control de tu vida? Esta no es una decisión que puedo tomar por ti. Nadie puede hacerlo. Es tu decisión, tu elección, tu respuesta a la invitación de Dios. Pero te insto, te ruego, te imploro, elige bien, elige la vida, elige la luz, elige a Jesús. No porque yo lo diga, no porque sea una tradición religiosa, sino porque es verdad, porque es real, porque funciona. Porque millones de personas a lo largo de los siglos han descubierto que cuando confían en Jesús, sus vidas son transformadas. Y tú puedes ser uno de ellos. Hoy, ahora mismo, en este momento. No necesitas ir a ningún lugar especial, no necesitas realizar ningún ritual elaborado, solo necesitas venir a Dios en tu corazón, con fe, con arrepentimiento, con rendición. Puedes hacerlo ahora mismo, incluso mientras terminas de leer estas palabras. Puedes orar, simplemente hablar con Dios, diciéndole que reconoces tu necesidad de Él, que crees en Jesús, que quieres que Él sea tu Salvador y Señor. Y cuando lo hagas, algo sucederá. Puede que no lo sientas inmediatamente, puede que no haya fuegos artificiales emocionales, pero algo real y eterno habrá ocurrido. Habrás pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz,
de perdido a encontrado, y tu vida nunca será la misma. Esta es mi oración para ti, que escuches la voz de Dios llamándote, que respondas con fe, que experimentes su gracia transformadora, que conozcas su paz que sobrepasa todo entendimiento, que vivas en la esperanza que Él ofrece, que camines en la luz como Él está en la luz, que crezcas en tu relación con Él cada día, que seas usado por Él para llevar luz a otros que están en oscuridad, y que un día, cuando esta vida termine, entres en su presencia y escuches esas palabras maravillosas: bien hecho, buen siervo fiel. Recuerda, no importa cuán profunda sea la oscuridad en la que te encuentres, no importa cuán desesperada parezca tu situación, no importa cuán perdido te sientas, hay esperanza, hay luz, hay un camino de salida. Ese camino es Jesucristo. Dios puede traer luz y esperanza incluso en los momentos más oscuros. No porque la oscuridad no sea real, sino porque su luz es más poderosa. No porque tu dolor no importe, sino porque su amor es más grande. No porque tus circunstancias no sean difíciles, sino porque su gracia es suficiente. Él está contigo, está por ti, está obrando en tu favor. Y si confías en Él, si te aferras a Él, si lo sigues, descubrirás que la promesa es verdadera. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Que Dios te bendiga, que Dios te alcance donde estás, que Dios traiga luz a tu oscuridad, que Dios llene tu vacío, que Dios sane tus heridas, que Dios restaure tu esperanza, que Dios transforme tu vida y que descubras, como innumerables otros han descubierto antes que tú, que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que su amor nunca falla y que Él puede de hecho traer luz y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Esta es la verdad, esta es la esperanza, este es el mensaje del Evangelio. Y esta verdad, esta esperanza, este mensaje están disponibles para ti hoy, ahora. La decisión es tuya. Que elijas bien, que elijas la vida, que elijas la luz, que elijas a Jesús y que tu vida sea transformada por el poder del Dios que te creó, que te ama y que murió por ti para que pudieras vivir para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén